Saludos, bienvenidos a NET. Bienvenidos a NET de la tecnología. En este caso, quien va a estar con nosotros en la NET de la tecnología es HI8 Oscar, que nos va a hablar un poquito de cómo promocionan, ¿no?, el mundo de la radioafición en colegios y en otras actividades. Le damos la cordial bienvenida y bueno, gracias por atender a nuestra llamada CQ. Santiago, adelante, dinos dónde te encuentras y cómo empezó esta afición de la radio. ¿Cuándo empezó? Creo que tuviste otro indicativo también anterior. Coméntanos un poquito cómo fue todo. Adelante, bienvenido. No te escuchamos, Santiago. Ahora sí. Decía que en primer lugar, gracias por la invitación y por tenerme presente. He visto en muchas ocasiones ya el programa, o sea que para mí realmente es un placer estar aquí con ustedes. Entonces decía también que mi introducción a la radiodifusión llega como por pura casualidad. En mi época de los años finales de los años 80, más o menos, tengo un hermano mayor que era radioaficionado en ese momento, H8 Víctor Mike Oscar, y instaló en las casas de mis padres un radio de 11 metros para que tuviéramos comunicación con mis padres, que visitaban mucho una ciudad fuera de la ciudad de Santo Domingo, donde nosotros vivimos. Entonces, la idea era que con ese radio de 11 metros, pues mis padres tuvieran comunicación con nosotros que estábamos en la ciudad y fuera un poco más seguro. Entonces, con ese radio en mi casa empiezo a escuchar en ese momento los 11 metros, descubro los DX en esa banda que para los años 80, 90 fue una banda que se manejó bastante. Y de ahí entonces conozco lo que es las bandas de aficionados, me procuro sacar la licencia, principio de los años 90 ya. Mi primera licencia fue de técnico como H8 Sierra Mike X-Ray, que fue la que mantuve desde los años 90 hasta el 2021, cuando hice el cambio ya a la categoría superior, que es H8 Oscar, que es mi indicativo actual. O sea que yo diría que básicamente mi primer contacto fue realmente con la banda de 11 metros, y de ahí fui evolucionando hasta lo que es hoy la radioafición. ¿Qué es lo que más te atrae del mundo de la radio? ¿Cuál es? Porque tenemos ahí un abanico, un arco iris tan grande, tan inmenso, ¿no? Dentro de la propia faceta del hobby, ¿no? Pero ¿cuál es lo que más te llena dentro de esa faceta, de ese amplio arco de posibilidades? Sí, mira, ¿Qué es lo que más? sí, como yo les digo, decía cada vez que doy una charla en los colegios a los estudiantes, que la radioafición tiene una ventaja que quizás no la tienen muchos hobbies, y es que yo le llamo el hobby de los 1000 hobbies. O sea, dentro de la radioafición hay un mundo, como tú dices, un abanico de posibilidades para el que le gusta experimentar, para el que le gusta la fabricación de equipos y componentes, el que le gusta la parte de satélites, el que le gusta la parte humana de los contactos. O sea, hay de todo. Yo diría que para mí, en lo personal, lo que me atrajo siempre y me atrae todavía son los DX. O sea, la posibilidad de hacer contactos de larga distancia,
En principio, contactar ese país, después desarrollar amistades en cada uno de esos países, amistades que perduran a través del tiempo y que se convierten prácticamente en una familia. Yo diría que esa parte es la que siempre me ha atraído, me va a seguir atrayendo siempre. Luego ya, por ejemplo, por necesidad he tenido que involucrarme en lo que son las operaciones remotas, que también es un área bastante interesante y que tiene muchas aplicaciones y muchas facilidades en el día de hoy. O sea que esas dos serían las áreas para mí más importantes y más relevantes de mi participación en la radio. Y Santiago, ¿cómo llegáis o lleváis? Recuerdo que te propuse una fecha para realizar la NET y me comentaste que la teníais ocupada, ¿no? Porque ibais a hacer una actividad, creo que era el día domingo. Sí, el domingo 5 de marzo. Sí, correcto. Y me dijiste, no, ese día no, porque voy a hacer una actividad. Háblanos, ¿cómo sería ese tipo de actividades? ¿A dónde lleváis la radio? ¿Cuál es digamos, el destinatario de esas activaciones o experimentaciones o divulgaciones de la radio, ¿no? Sí, fíjate, en una de las charlas que dimos recientemente, yo diría que mediados de febrero, dimos una charla en uno de los centros educativos a estudiantes de séptimo grado. Estamos hablando de estudiantes de algunos 12 años aproximadamente. Y dentro de la charla dimos la introducción de radiodifusión, vimos una demostración de equipos, intentamos hacer una activación en el mismo colegio, pero las condiciones no fueron muy favorables en ese momento por temas de ruido y de las condiciones de las bandas. Entonces, dentro de en esa dinámica de esa exhibición, pues surgió la posibilidad de hacer una demostración en vivo posterior, ya más controlada, más preparada. Entonces, de ahí surge lo que teníamos para ese 5 de marzo, que era, nosotros lo llamamos Hand Radio Live, que era la primera demostración en vivo de radioafición, precisamente destinado a esos jóvenes que estamos tratando de captar y de presentarle el hobby. Decidimos hacerlo en un parque oficial de POTA, de Parques en el Aire, que también estamos bastante activos a nivel de país con lo que es POTA. Entonces, para un poco mezclar ambas cosas, decidimos hacer una demostración en vivo y activación. Fuimos al HI 0102, que es el Centro Olímpico. Ahí tuvimos una demostración de equipo, antenas. Fueron 4, por ejemplo, de los jóvenes que fueron 4 candidatos que ya estamos preparando para examinarse para su licencia. Hay uno que ya se examinó, solamente está esperando la emisión de la licencia. 3 están en proceso de examinarse pronto. Y de los radioaficionados que ya tienen licencia y que fueron y participaron, pues logramos que por primera vez activaran un parque POTA. O sea que aún para ellos también fue una oportunidad de aprender algo nuevo, pues pudieron hacer esa activación. Entonces, lo que queremos hacer con esa actividad, que la vamos a hacer ya de manera fija cada 4 meses aproximadamente, es atraer al mundo de la radiodifusión, atraer a los jóvenes que vean en qué consiste la radiodifusión, que vean cómo se integra la radiodifusión con sus intereses particulares, con sus propios intereses, ver qué aporta la radiodifusión a ellos y ellos a la radiodifusión y a la comunidad. Y esa dinámica de que conozcan el hobby, participen y lo vean en vivo. No es lo mismo tú darle una charla que ellos lo vean en vivo. Entonces, ese domingo 5, que fue tu invitación original, pues tuvimos la primera y para nosotros fue un éxito. En nuestras redes están fotos y algunos videos que vamos a subir prontamente en el canal. Pues como te digo, tenemos ya 4 prospectos de relevo generacional que van a entrar al hobby, que para nosotros es muy, muy, muy importante. Bueno, es hacer radioficción, creo que es algo importante. Pero hay algo que utilizáis como herramienta auxiliar y que realmente la gente le entusiasma, ¿no? Que es la radio en vía remota, ¿no? Llegar al mundo de la radio, digamos, a través de Internet y como si estuvieras delante de tu propio equipo, ¿no? Pero en una posición remota. Sí, fíjate, parte de lo que es más o menos, digamos que las estrategias o los mecanismos de tú atraer la juventud al hobby, porque no cabe duda de que es un hobby que en casi todos los países, en su mayoría, es de personas ya de
de avanzada edad, ya somos personas avanzadas en edad, es tú demostrarle cómo ellos, dentro de su día a día, su rutina diaria, aparte de lo que ellos son partes inherentes de su vida, pueden incorporar la radio. Y no cabe duda que la juventud de ahora, pues es totalmente digital. Es una juventud digital, conectada, interconectada, es una juventud multitasking. Entonces, una de las cosas que hemos descubierto que ayuda mucho es tú vincular su vida con la radio. Entonces, esa oportunidad de ellos estar con su celular, su tablet o su computadora en cualquier punto del país o del mundo y poderse conectar a una estación, hacer modos digitales si quiere, si esa es su preferencia, hacer fonía, hacer CW, no importa cuál sea el modo que elijan, el tú poderlo hacer de donde quiera que tú estés, con las herramientas que ya te son naturales para esa edad, pues sin duda es algo que le atrae y que sirve como, digamos que de carnada para que conozcan el resto de la radiodifusión. Sobre todo que a mí me gusta la parte de la estación remota y es prácticamente el 98% de mis actividades de radio las hago remoto. Bueno, ¿qué te supone para ti la práctica de las estaciones remotas? ¿Cuál es tu sistema ideal? ¿Cuál es el que utilizas, el que más te adapta a tus intereses y a tus condiciones? Háblanos un poquito de esa parte del mundo de la radioafición en remoto. Sí, yo como dije al principio, llego a la operación remota por una necesidad. Vivo actualmente en un apartamento, o sea, un edificio de apartamentos. Vivo en un piso 7 y el edificio tiene 14 niveles, o sea que la posibilidad de yo estar con una estación completa, pues es limitada. También por temas de distribución de espacio, pues no tengo un área destinada exclusivamente al radio, sino que yo soy de los que tengo el radio dentro, por ejemplo, dentro del closet, de una esquina del closet de uno de mis hijos. Eso también me limita al momento de yo sentarme frente al radio a hacer DX, que es lo que más me gusta. Entonces, esa necesidad y esas limitaciones, pues me obligaron a buscar alternativas. La primera alternativa es, por ejemplo, hacer modos digitales, que tú con modos digitales te puedes conectar desde cualquier sitio. Entonces, era tan básico como una computadora para poderme conectar a la computadora que está en el closet con los equipos. Pero ya después me fui ampliando y dije, bueno, no, ya tengo la computadora, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer fonía remoto? Entonces fui buscando, bueno, pues para fonía necesito esto, necesito un buen sistema de audio, necesito un radio que sea capaz de operar de forma remota. Entonces dije, ok, ya tengo mi radio, hago fonía, hago modos digitales, pero ¿qué pasa si yo estoy fuera de mi casa o algo y se presenta un DX importante o se presenta una situación? Entonces dije, bueno, tengo que buscar la forma de cómo prender y apagar los equipos. Entonces ahí me fui adentrando ya a lo que es el encendido y apagado remoto de equipos. Dije, ok, ¿qué pasa si yo tengo varias antenas? En ese momento tenía 2 antenas, una de 6 metros y una multibanda. ¿Qué pasa si tengo que cambiar la antena? Entonces ahí me dije, bueno, déjame ver cómo yo de forma remota administro la selección de antenas. Después el rotor, y así van agregándose pasos hasta que finalmente, por ejemplo, yo tengo una estación remota en otra localidad dentro de la ciudad, que es la casa materna. Y desde aquí yo opero, enciendo y apago los equipos con Power Switch. Apago y enciendo la computadora, obviamente. Los radios, tengo un Flex que se adapta perfectamente, un Flex 6400, que se adapta perfectamente a operación remota. Tengo el selector de antena que es automático y que también lo puedo manejar vía la computadora. El rotor, que es un Rotator Genius, también está prácticamente concebido para operarse de forma remota. También, por ejemplo, algo muy importante que todavía no está hecho, pero no está funcionando. Es un desconector de antena remoto también. Que yo, por ejemplo, desde aquí, vía mi celular con un relay, o vía mi celular o de la computadora, con un relay voy a poder conectar y desconectar las antenas en
la segunda estación, la estación remota. Eso es un poco para sentirme tranquilo en caso de tormentas eléctricas o cosas así. Yo diría que sistemas hay muchos. No hay una solución única para todos. Cada quien encuentra lo que para uno funciona, quizá para otro no funciona y viceversa. Pero yo diría que haciéndolo por parte se puede lograr. A mí me ha ayudado mucho el Flex. O sea, el Flex es un equipo que está concebido para ser operado de forma eficiente de manera remota. Fácil y eficiente en cualquier tipo de modos que se utilice. Y como te digo, el 90% de las veces yo estoy operando remoto desde mi celular o mi iPad en cualquier momento. Y desde luego el Flex es una concepción ya en remoto, ¿no? Y en SDR y con modalidades digitales incluidas. Bueno, es una un diamante en bruto, ¿no? Para el mundo de la radiodifusión y sobre todo para el mundo de la radiodifusión remota, ¿no? ¿Has Sí, tenido pero alguna vez cuando contactas con alguien, la impresión cuando le dices, o no sé si yo también hago remoto bastante, ¿no? Y aunque no tengo problemas en QTH, pero bueno, siempre me queda a veces de viaje o en o incluso en otro momento que no puedo acceder directamente. Y a veces encuentro problemas a la hora de definir el mundo de los remotos. Sobre todo hay colegas que no están digamos, actualizados, ¿no? En este concepto, ¿no? Y a veces digo, vale la pena decirlo, a veces digo, pero es que no, yo creo que a lo mejor va a ser más complicado el que le explique que hacer el contacto y ya que no está. decir nada, claro. Sí, a veces tú te encuentras con personas, obviamente, que ya saben lo que es una operación remota o lo han utilizado. Sobre todo los modos digitales han ayudado mucho a difundir lo que es operar remotamente. Pero hay personas que conocen, hay personas que tienen que explicarle y tan pronto se lo explica, pues lo entienden. Hay otros, como tú dices, que no entienden cómo yo estoy operando, sobre todo en fonía. Es más difícil. Cómo yo estoy en un sitio, digamos, en una playa, para aquí del Caribe, en una playa o en un hotel, y estoy operando mi estación que está aquí en la ciudad de Santo Domingo. A veces se hace un poco complicado, como tú dices. Y tenemos también, lamentablemente hay que reconocerlo, personas que son detractores del mundo remoto. Dicen que eso no debería ser permitido porque para operar una estación hay que estar físicamente frente al equipo de radio, a pesar de que ya prácticamente todos los reglamentos a nivel internacional pues los reconocen hasta cierto punto como válidos. Salvo algunos temas de concursos y cosas, pero sí, hay quienes tú tienes que explicarle, hay quienes no entienden y hay quienes, pues, como todo en la vida, pues, entienden que no es algo válido. Cierto que efectivamente hay una parte también, eso me lo he dejado para el final, que son detractores, ¿no? Sí, Y que bueno, que a esa gente de verdad que no hay manera de explicárselo porque es que tiene un concepto frontal, digamos, refractante, ¿no? No quieren saber nada, no quieren saber nada y incluso hasta te tachan de que estás haciendo algo ilegal, ¿no? Y sí, bueno, es ilegal. complicado. Sí, sí, es un concepto. Yo recuerdo cuando empecé en esto de la voz IP, era algo parecido, ¿eh? Ahora ya es algo aceptado, interconectar repetidoras y vía internet y hablar a través de un handy que está conectado a un hotspot y todo eso, ¿no? Pero hace 20 o 30 años, imagínate, eso era un concepto. Yo recuerdo que había colegas que decían, no, usted está haciendo cantos de sirena, esto va en la radio esto va a acabar con la radio y bueno, han pasado 25 años ya y la radio sigue ahí, ¿no? Bueno, con trancas y Sí, barrancas, pero por otras razones, ¿no? Pero no sí, sí, sí. porque haya Siempre hay irrumpido el mundo algo, de la música. siempre hay algo que va a acabar con la radio. Cuando primero decían que era la M, el single sideband SCB iba a acabar con el radio porque lo que usaba era M. Después decían que los modos digitales iban a acabar con la radio. Siempre hay algo que se supone que va a acabar con la radio, pero yo diría que eso es una visión muy cerrada de lo que es obviamente
el mundo actual, lo que es el hobby y todo lo que ofrece la radiodifusión. O sea, más que acabar, lo que yo diría que es lo que está abriendo nuevos campos dentro del hobby. Y yo creo que hubiera sido de la radio si nos hubiéramos quedado anclados en esa línea de tiempo hace 20 o 30 años, no hubiera evolucionado para nada. No tendríamos, yo creo que hubiera sido peor, ¿no? Hubiera desaparecido, incluso se hubieran apeado de este mundo muchos más radioaficionados, yo creo. Sobre todo jóvenes, Totalmente. que es como tú has dicho, es la parte más importante. En nuestra generación, nuestro relevo, ¿no? Si no Sí, hacemos, sí, sí. si no hacemos eso, pues, Mira, ¿qué va a ser? yo para mi canal de YouTube hice un estudio, bueno, motivado por un grupo de amigos que lo hicieron en sus respectivos países, sobre el estado de la radiodifusión en República Dominicana. Y, por ejemplo, yo te puedo decir que el 95% de las licencias de radioaficionados locales en República Dominicana están en manos de radioaficionados que tenemos más de 50 años. O sea, cuando tú ves que es el universo nuestro, 9 de cada radioaficionados activos tiene más de 50 años, pues no pinta un panorama muy, muy favorable. Entonces, por eso es que nosotros desde el grupo del club que recién hemos formado, pues nos hemos preocupado en uno de los grandes puntos de nuestra agenda es buscar ese relevo, que debe ser un relevo natural y es la ley de la vida. Entonces, como tú dices, o sea, si nos hubiésemos quedado en aquella ocasión, yo diría que ya sí hubiese desaparecido la radio, realmente. Bueno, háblanos un poquito nos has apuntado ese cuadro de situación de la radioafición de la dominicana, ¿no? De la República. Háblanos un poquito cómo es, porque muchos, sobre todo aquí en España, tenemos un concepto de un poco ese sesgo turístico, ¿no? De la República Dominicana. Pero háblanos un poquito en qué consiste, por ejemplo, por qué hay HI8, hay HI7, en qué parte se divide a nivel de radio la República. Sé que hay una parte oriental, otra parte más occidental. Háblanos un poquito de la situación, los radioclubs, habéis formado un club ahí, háblanos un poquito de esas iniciativas. Sí, bueno, en primer lugar cabe destacar que pues la isla de la Hispaniola es compartida con otra nación, pero ya en lo que es República Dominicana de forma específica, según el reglamento que rige la radiovisión, pues el país está dividido en 8 zonas, zonas geográficas, y prácticamente igual que, digamos, que el ejemplo de Estados Unidos o casi todos los países, que están divididos por zonas geográficas un poco para delimitar las operaciones de radioaficionados. Entonces, cuando tú ves que es, por ejemplo, una estación es HI8, te está diciendo que está, por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo, que es donde yo me encuentro, o en la región que corresponde a eso. Si te vas a HI3, por ejemplo, es la zona de la ciudad de Santiago, la ciudad de Puerto Plata, donde tenemos muy buenos representantes de la radioafición. Por ejemplo, hay HI0, está reservado para operaciones experimentales y eventos especiales. Entonces, dependiendo el numeral que tú oigas, tú te vas a topar con HI8, HI3, HI7, HI5, pues eso te va a indicar más o menos la región en la que se encuentra. Eso es por esa parte. En el sentido de la situación de la revisión local, pues como te decía ahorita, a raíz de ese estudio que hice brevemente para el programa de YouTube, nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, el 55% de las licencias estaban vencidas. Es decir, más de la mitad de los radioaficionados que estábamos en ese momento con licencia tenían licencias vencidas. De ese 55% vencidos, el 35% tenía más de 5 años de vencidas, lo que significa que prácticamente no estaban activos. Porque un radioaficionado que deje vencer su licencia por 5 años o más, pues obviamente porque no está en la radio. Y cuando seguimos averiguando y vimos que en cuanto a la edad, vuelvo y repito, el 95% de los radioaficionados somos de más de 50 años, pues entonces dijimos no,
algo hay que hacer, o sea, no podemos estar en esta situación. Y pertenecíamos en ese momento a otro club, el club más viejo del país, uno de los más viejos de la región. Intentamos hacer pues una renovación de ese club con un plan de trabajo más moderno, más que entendíamos que iba más acorde con lo que se necesitaba en ese momento. Lamentablemente no pudimos por temas que no vienen al caso y decidimos formar el grupo que hoy encabezamos con grandes colegas y amigos que han hecho que el trabajo sea más fácil, que es la Sociedad Dominicana de Radioaficionados, que pueden verlo ahí en la gorra. La SIDRA viene precisamente, es como un mecanismo de nosotros implementar el plan de trabajo que quisimos hacer en el otro club para rescatar la radioafición de República Dominicana, o sea, llevarlas a los niveles donde está ahora mismo en el resto del mundo, captar personas jóvenes, radioaficionados nuevos, con nuevos intereses, nuevas aptitudes, y tratar de relanzarlo, porque aquí tenemos muchos grandes operadores. Hay grupos de concursos que siempre quedan en los principales lugares, en los principales concursos internacionales. Y tenemos operadores individuales que tienen grandes logros en materia de radioafición. Entonces, entendemos que sería una lástima que un país con tanto potencial en lo que sea que se propone, pues deje caer en la radioafición. Y de ahí surge el grupo nuestro, que está compuesto por personas relativamente jóvenes. Digamos que yo soy uno de los más viejos y tengo 50. O sea que estamos logrando la modernización y la renovación que queremos en la radio. Bien. Yo cuando contacto con la República Dominicana siempre encuentro muchos colegas que están en la parte de Estados Unidos. Me encuentro que hay un nexo muy grande entre el dominicano que vive en el exterior, ¿no? Por así decirlo, y el dominicano que está en la isla, ¿no? En la isla de la Española, en la República. ¿Cómo se maneja esa relación, ese vínculo tan importante, ¿no? Que son cantidad de familias, ¿no? Que son radioaficionados, están allá. Bueno, sucede con otros países también, como Cuba o Venezuela actualmente Sí, también, pero con la República Dominicana, sobre todo, he visto que hay muchas estaciones que tienen, incluso comparten indicativo americano y que indicativo dominicano, ¿no? dominicano. Sí, fíjate, tú sabes que el dominicano por naturaleza es una persona que no le gusta desprenderse de sus raíces. O sea, el dominicano migra, está dispuesto a migrar, obviamente, razones que sea, pero aunque migre, por más tiempo que pase fuera, no se de sus raíces. Entonces, muchos de esos refugiados que se tienen que ir a vivir a otras tierras, pues utilizan precisamente la radio para mantenerse cerca de su familia, de sus amigos, de su entorno. Y por eso tú ves que hay muchos dominicanos que residen en Nueva York, Boston, Miami, que tienen ruedas diarias en el país que son ruedas largas y son diarias. Y eso lo hace mantenerse y sentirse todavía cerca de su casa. Y como tienen la posibilidad de que van y vienen periodos cortos o largos, pues mantienen ambas licencias. Y ahora mismo el reglamento pues está con validación de licencias. Y así tú te vas a encontrar con muchos que por esa razón todavía mantienen ambas licencias. Yo tengo licencia norteamericana, pero es precisamente por razones de experimentación y de esas desde otra perspectiva. Yo recuerdo a un colega que incluso tiene una estación remota en la República. Él vive en Pensilvania, creo, no sé, y tiene una estación en Macorís. Y bueno, él trabaja muchas veces, dice, bueno, es que desde esa parte tengo más posibilidades que desde Estados Unidos, ¿no? Sí, hay muchos que lo hacen precisamente por la facilidad geográfica de tener mejores condiciones de trabajo y que alternan los contactos en una estación u otra.
Hay otros que lo hacen precisamente por tener cercanía con su comunidad. Pero sí, hay muchos. Yo conozco varios que tienen estaciones remotas que la operan desde Estados Unidos aquí y también. ¿Qué mensajes lanzarías o dejarías a los que no somos muy jóvenes y a los que lo somos o a los que lo son? Bueno, nos consideramos jóvenes todavía, pero ¿qué mensajes le dejarías para, para que mejoraran nuestra afición, nuestro hobby y se, se llenara de activos, ¿no? De radioaficionados y las bandas que se llenaran también de llamadas, de CQs y de contactos? Sí, mira, yo diría que pudiéramos dividir en dos. A los que, como tú dices, no somos tan jóvenes, pero nos consideramos jóvenes todavía. Yo diría que la clave es no dejar nunca de aprender, no cerrarse a aprender cosas nuevas, a no rechazar lo nuevo porque simplemente sea nuevo o no sea lo que estamos acostumbrados a hacer. Vuelvo y caigo en el ejemplo de los modos digitales, o sea, FT8, FT4, el predecesor que fue JT75. Cerrarse a los cambios, negarse a aprender nuevas, porque eso es lo que nos va a enriquecer como personas y como aficionados. Y segundo, a los jóvenes que están por entrar o que están interesados en entrar a la radiodifusión, pues yo diría que lo principal es que vean que la radiodifusión sí puede ser compatible con sus intereses y con su estilo de vida y con sus otros hobbies. Por ejemplo, los jóvenes que les gusta mucho estar al aire libre, pues ahí tenemos parques en el aire, tenemos summits, tenemos beaches on the air, playas en el aire. O sea, si ese es su hobby, pues pueden usar la opción para eso. Si ves senderismo, pues, tenemos el summits on the air y tenemos también el tema de la comunicación en caso de emergencia. Si vocación es el servicio público, si su vocación es la alimentación, tenemos mil y una opciones. O sea, que vean y conozcan que el hobby es compatible con su vida y con su día, que lo vean como lo que es una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Y que tengan los disfrutes, o sea, disfrutarlo, yo diría que más de la mitad de aventura en la radio, disfrutar lo que estamos haciendo. Por aquí una pregunta para ti, Santiago. ¿Qué es lo que os preguntan los jóvenes cuando estáis haciendo este tipo de actividades divulgativas en colegios o agrupaciones de jóvenes? ¿Qué es lo que más, qué es la pregunta que os hacen y qué es lo que más les gusta? No sé si es el tema de la ISS, si como has dicho, el tema de hacer radio al aire libre, el de emergencias, donde ellos ven, o por ejemplo el tema de las comunicaciones por internet. Dinos un poquito cuál es en el sondeo personal, ¿no? Sí. Que hacéis, ¿cuál es la actividad que más afición tienen o les gustaría realizar? Fíjate, la pregunta más común, y yo me atrevo a decir que se la deben estar haciendo todo el mundo. La pregunta más común siempre es ¿en qué se diferencia la radiodifusión a los sistemas de celulares y de internet, por ejemplo? Entonces, precisamente esa es la discusión, que en caso de que se caiga el internet o se caiga el celular, pues aún los radiodifusiones podemos existir. Entonces, es la principal de todos los jóvenes. ¿Qué ofrece la radiodifusión diferente que es su calidad con los celulares y con el internet? Y pues la labor de nosotros es demostrar y explicar la diferencia. La oportunidad tienen que no celular o internet todavía puede comunicarse. Y en cuanto a lo que más atención, la experiencia nuestra en las charlas que hemos dado hasta el momento es precisamente la posibilidad de tú comunicar países lejanos, que para ellos resulta difícil pensarlo, utilizando la radio. Cuando yo digo, por ejemplo, a un joven,
Yo en cualquier ocasión puedo sentarme y conversar con una persona que está en Haití, Nueva Caledonia, el caso, por ejemplo, de Bouvet, para lo que a trabajar. O sea, ese concepto de tú estar sentado en tu casa y hablar y escuchar y que te escuche persona que está del otro lado del mundo, para ellos es bastante atractivo. ¿Qué posibilidades hay bueno, de encontrar vuestro canal de YouTube o vuestra información sobre la Sociedad Dominicana de Radioaficionados? Un poquito, indícanos la forma de contacto o cómo acceder para tener información Sí, y toda, bueno, seguramente, bueno, tanto si algún dominicano es interesado o incluso de cualquier otro país que nos escuchan y nos ven. estamos abiertos a participación de cualquier nacionalidad. De hecho, una de las grandes cosas que hace es achicar el mundo. Entonces, ya estamos en una comunidad global. Ayuda a eso. Fíjate, para el control sí de la sociedad, pues eh, la dirección sencilla es sdra.de. Ahí no te podemos, ahora no te vemos, ¿hay algún inconveniente, Santiago? Bueno, vamos a, vamos a dar entrada mientras Santiago eh, logra ahí restablecer el contacto. No sé si alguien quiere reportarse. Eh, bueno, ahora nos da toda la información respecto de... Espérate, Vale, ya sí, volví. Santiago, ahí hubo algún inconveniente. Sí, nos estabas Sí, diciendo cómo contactar con vosotros. sí, Sidra, bueno, no sé de dónde me perdí, pero Sidra es sdra.do. Ahí pueden, es la página principal de nosotros y de ahí pueden acceder a todas las redes. Y en el canal de YouTube es Handworld Online. Ahí está en el fondo de pantalla, está @Handworld Online. Eh, cualquier, lo que sea que podamos colaborar o cualquier interés que demuestren de colaboración, pues estamos a su disposición. Y para nosotros será un placer que la comunidad siga creciendo y que siga colaborando recíprocamente. Bueno, vamos a ver si alguno de los compañeros que están aquí, que quieran participar o quieran hacer una pregunta o simplemente reportarse, pues le damos la cordial bienvenida. Yo diría, Están, José, en lo que... los, los micrófonos están abiertos para todos, ¿eh? Sí, dime, Santiago. No, que iba a decir que para tener el sentido de la oportunidad, nosotros recién ayer anunciamos una actividad que vamos a tener del 26 de marzo al 2 de abril, que es un evento especial HI0 AUT, que es en conmemoración al Día Mundial del Autismo. En nuestras redes van a ver más información sobre esa actividad, evento especial. Sí, eso es interesante. Sí, este es uno de los problemas que tienen los jóvenes y los, bueno, que les hace un poquito, y es algo muy importante, ¿no? Que se pueda aportar algo ahí. Sí, nosotros Eh, tenemos una obligación social que va más allá del tema de la comunicación en caso de emergencia. O sea, los clubes y los radioaficionados no se pueden abstraer de su entorno y de su comunidad. Y creo que nosotros ofrecemos la forma perfecta para ayudar a promover la concientización que fue antes. sí, es cierto. Nosotros, como decía un mentor mío, un radioaficionado mentor mío, decía que nosotros somos el balcón del mundo, que tenemos Exactamente. la posibilidad de dar el gran aldabonazo para divulgar muchísimas activaciones o intereses sociales Correcto. que de alguna manera somos medios de comunicación, aunque no seamos de masas, medios de masas,
somos medios de comunicación y tenemos que hacer valer esa gran herramienta al mundo, ¿no? Como algo que le debemos, ¿no? A la sociedad también. Exactamente. Es correcto, así mismo. Y bueno, creo que Manuel quería aportar algo. Manuel, te abro el micrófono, que tenías algún acople por ahí. Te lo abro. Adelante, bienvenido. De Hotel India 8, Oscar, Ecuarza 8, Eco, Grupo Ecuarza 7, Alfa Romeo. Santiago, pues yo, la verdad, darte mucho las gracias por comunicar la experiencia, no solamente reportarme en la net de la tecnología. Una pregunta que tengo yo es que si tenéis sistemas compartidos en el Radio Club para que los novicios, por decirlo de alguna forma mal, puedan entrar directamente en la cuestión de las estaciones remotas. A mí siempre me ha gustado una cosa, sobre todo cuando contacto con vuestra zona, que el gran respeto que tiene las estaciones una a otra. No es raro, escuchar a compañeros que llaman a otra persona don Alejandro o don José o don Santiago sin romper la norma del tuteo que tenemos nosotros a nivel internacional. Para mí es una cosa maravillosa, de verdad. Yo, la verdad, darte las gracias porque da idea al resto del mundo. Yo creo que todo une para adelante la radioafición y que el futuro nos depara cosas que vayamos a saber. Que conste que tengo 64 para cumplir 65. Y bueno, todavía tiene mucho que aprender. Hay muchas oportunidades todavía para seguir aprendiendo. Ya ve que sí, por supuesto, pero cuesta, Santiago, no te creas, que yo nací en la era de la electricidad y no en la era de computacional. Me encanta ver las nuevas generaciones cómo se desenvuelve en la cuestión digital, cosa que a mí me cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo adaptarme, pero ahora disfruto. Y sobre todo te puedo aportar de que, bueno, me dejo cosas en el tintero, pero lo que te puedo aportar es que las nuevas generaciones, cuando encuentran la generación en esta parte del sur de España, pues es algo más que encontrar Telegram, con todos mis respetos, o encuentran muchas formas de expresarse. Y si, por ejemplo, a mí en este sitio no me gusta, dentro de la radioafición, pues tengo otra faceta más o puedo seguir perfectamente. Bueno, que he ocupado mucho tiempo, tanto a José, a 8 Eco, como a ti, Hotel India 8, Oscar, Santiago y el resto de los componentes de la NEP, pues la verdad, los 7-3 más cordiales y que Dios os bendiga, Santiago. El cambio, con permiso de José, para ti. Gracias. Pues gracias a ti, Manuel, por las buenas palabras. Varias cosas así rápidamente. Te agradezco en nombre de todos los radioaficionados dominicanos el buen sentir de tus palabras. Sí, el dominicano, como decía, por eso que no queremos que muera, porque el dominicano tiene siempre mucho que aportar y es algo que en lo que pone su interés y su corazón, pues lo hace bien. Entonces es lástima que la radio no sea parte de eso. Y tal como tú dijiste, o sea, este es el hobby de los 1000 hobbies. Al que no le gusta los modos digitales, pues tiene fonía. Al que no le guste fonía, tiene CW. El que no quiere hacer contacto, sino experimentar, pues tiene rebote lunar, tiene meteor scatter, hay 1000 cosas. Lo importante es nunca detenerse y nunca negarse a aprender más. Y de nuevo, gracias por las buenas palabras y las hago recíprocas para ustedes también. Es que Manuel, aunque tiene 60 y tantos, él es un pibe, Yo lo puedo en lo que es esa capacidad, ¿no? Y esa motivación, ¿no? Que eso se nota en personas jóvenes. A veces otras personas tan jóvenes no la tienen así, ¿no? Hay viejos que son jóvenes y jóvenes que son viejos. Exacto. Él comentaba algo que también se ha dado mucho en los radioclubs,
y es lo que es la radiocomunicación cooperativa, es decir, utilizar, por ejemplo, en un radioclub una estación remota y los socios utilizarlo en lugar de ir al club, cada uno pues en determinados momentos de asueto, momentos que uno tiene sin necesidad de desplazarse, ¿no? Y hay muchos radioclubs que lo tienen así, y yo le llamo la radiocomunicación cooperativa, es decir, que cada uno desde su casa aporta algo, ¿no? A la estación colectiva del radioclub, algo así, Sí, ¿no? nosotros estamos precisamente preparando esa parte. El club nuestro todavía es un club en ciernes, no hemos cumplido un año, creo que el mes que viene cumplimos el primer año. Por lo tanto vamos un poco paso a paso. Pero sí ya tenemos, por ejemplo, mi estación remota ha sido compartida con varios de los miembros. Hay otros miembros que tienen estaciones también con facilidad de operarse remotamente que están siendo operadas. Y esa va a ser parte de lo que vamos a motivar. Ese compartir de las estaciones y que cada quien dentro de los límites de su licencia pues pueda ir disfrutando, y eso se va a ir motivando a seguir cambiando de categoría. Los novicios tienen un segmento limitado, la idea es motivarlo tanto que se vean obligados a pasar a la siguiente categoría. Y ese sentido de compartir y de darle participación pues es vital para eso. O sea, que comparto perfectamente los criterios tuyos y de Manuel. Bueno, no sé si alguien más quería participar o simplemente reportarse en el sentido de quién es o de dónde nos escuchan. De todas maneras, estará en la grabación también en diferido para que lo haga a posteriori. Ahí lo único que se puede hacer es en la caja de comentarios, ¿no?, de YouTube a posteriori. Pero bueno, yo siempre digo que donde esté el vivo, ¿no?, el directo no es lo mejor que contactar directamente, ¿no? Y es donde uno puede aportar sobre el momento, ¿no? Pues dejamos los micrófonos abiertos en cualquier caso y bueno, si no hay nadie, pues ya te damos la palabra para que cierres ya la net de la tecnología, y decir que una de las facetas también muy importante que a mí me gusta, aparte de otras dentro de la radioficción, es el factor divulgativo, es decir, aportar a través de las redes sociales. Hoy por hoy, los canales de YouTube son uno de los medios o canales divulgativos de primer orden, yo diría uno de los más importantes, para arreglar equipos, para saber cómo configurar un software, para saber de determinadas facetas o de una experiencia de un DX determinado, obtener fotografías, vídeos, etcétera, etcétera. Así que yo creo que en ese mundo es para mí el más importante. Hoy por hoy. Permiso. Permiso. Sí, adelante, Manuel. Santiago. Ustedes que sois creadores de contenido y que yo en la vida, la verdad, voy a intentar hacerlo, creo que os debierais de unir en cierta forma a los creadores de contenido de ham radio, de radio aficionado, y fomentar, diríamos, y voy a utilizar, que es una palabra muy fea, segundones, gente que os ayude, Santiago. Eso es fundamental. Eso, y sobre todo en la muy buena iniciativa que estáis haciendo por allá. No sé explicarme bien, perdona. Siempre me explico como un libro cerrado, Santiago. La palabra que tú buscas es un replicador. Exacto. Gente que sin ánimo y sanamente, por supuesto, que ayuda a los creadores de contenido. Yo lo que denoto, y a mí me encanta mucho, sí sigo a muchos creadores de contenido de ham radio, de radio aficionado, de que en cierta forma os debiera de unir. Voy a poner por un ejemplo. En el sector de defensa de aquí de España, de los creadores de YouTube, pues no es raro que entrevistas como la que, por llamarle de alguna forma, tenéis ahora, lo hagan. Se pasan unos, que cambian otros. Y yo veo en los creadores de contenido de YouTube, no veo yo esa disponibilidad al 100%. Esa disponibilidad. Y yo también te puedo aportar algo en lo que a mí me respecta. Pero te voy a silenciar un momento, con tu permiso, Manuel.
para que no haya retorno. Tengo que decir algo. Sí, en el mundo anglosajón es habitual. Hay, por ejemplo, grandes creadores de contenido con cientos de miles, incluso hasta casi de 1 millón de seguidores del mundo Gen Radio en YouTube, que comparten con otros, por ejemplo, una mesa redonda, ¿no? En este caso, una mesa virtual redonda, ¿no? Y se aportan cada uno en algunos aspectos lo que saben. Pero en este mundo de la radioficción hay algunas personas, no, son muy amables. Por ejemplo, el caso de Santiago, que lo tenemos acá. Pero hay otros radioaficionados que son, como en el mundo del diesismo, que son muy recelosos, no comparten, competitivos. competitivos, no quieren aportar nada a terceros porque dice como que están vendiendo su alma al diablo, yo qué sé, algo así. Y bueno, es complicado, pero bueno, no es general, ¿eh? Es en Sí, todo caso, en algunos casos. qué bueno que tú hiciste esa intervención, José, porque yo iba a decir lo mismo. Yo precisamente empecé a hacer el canal de YouTube de una forma, era más para transmitir en vivo mis operaciones de DX durante la pandemia. Después me fueron preguntando temas de cómo yo configuro tal programa, cómo yo hago que estos dos programas se comuniquen. Entonces cambié un poco la dinámica del programa y empecé a hacer tutoriales sobre programas y cosas. Y a la gente le ha ayudado bastante. Me satisface el hecho de que he aportado a que los demás operadores pues, puedan resolver esos problemas y me he quedado con esa tónica. Pero sí a nivel de, por ejemplo, como tú dices, José, en el lado anglosajón, Estados Unidos, hay un poco más de compañerismo en esa parte. Yo pertenezco, me aceptaron bastante bien en un grupo de aficionados que son youtubers, donde tenemos personas, por ejemplo, como Josh Nash, que es Ham Radio Crash Course, que tiene cientos de miles de seguidores y comparte y le da la oportunidad a programas, por ejemplo, como el mío, que lo que tienen son menos de 1000 suscriptores. De hecho, Josh colabora con nosotros con videos para las charlas de los escolares. Tenemos el caso, por ejemplo, de Kilo 5 Alfa, Tango Alfa, Steve, que también tenía un canal de YouTube bastante importante y ahora mismo incluso trabaja para la American Radio Relay League, que también colabora con nosotros a nivel de promoción de la educación. Entonces, en ese lado sí se ve un poco más esa camaradería y esa colaboración mutua. La idea, quizás el compromiso de nosotros es hacerlo también de este lado y cambiar un poco esa cultura y poderlo hacer. Yo creo que es un cambio de actitud, ¿no? Que los radioaficionados, y creo que eso lo tenemos ya, lo arrastramos, tú lo has dicho, del mundo competitivo del DX, del mundo competitivo de los experimentos, ¿no? Hay radioaficionados que dicen, bueno, yo he hecho esto, pero lo he hecho, pero yo no lo quiero divulgar porque esto me ha costado muchas horas de trabajo y esas cosas, ¿no? Sí, a veces resumí en una hora lo que tú duraste 3 días configurando 2 programas. Tú dirías, ¿para qué? Después que tanto trabajo yo he pasado, que pase otro también trabajo. Pero no, eso es una visión muy, muy limitada de las cosas. Creo que eso va en contra de un principio que debe presidir digamos, nuestras antenas, y es el Han Spirit, el espíritu del radioaficionado, que va en el sentido del buen compartir. Bueno, Totalmente. pues si alguien más quiere aportar, pues adelante. Si no, pues damos ya por finalizada la tecnología del día de hoy. Adelante, Manuel. Hola, muy buenas tardes desde España, desde Málaga, España. Y por supuesto, yo estoy de acuerdo con ustedes. Además, en la NET lo tocamos una vez. Bueno, lo hemos tocado muchas veces, te refiero, pero una vez plenamente, que era esa persona que dijo que no tenemos que ser brujos, brujos, eso es la vida. Y bueno, a mí ayer mismo, por ejemplo, con el Vara me salió
una persona que había leído cómo se introducía y yo le remití a varios creadores de contenido, entre ellos la NEP, que estuvo recientemente con nosotros. Que soy muy pesado, que os quiero mucho. Muchas gracias por compartir vuestra experiencia, que yo dentro de mi humildad también la compartiré. Un fuerte abrazo, Santiago, José, el resto de la NEP, un fuerte abrazo, 7-3. Gracias Igualmente a para ti, ti, Manuel. Manuel. Y sobre todo a Santiago, que nos ha dado una lección excelente del mundo de la radioficción en la República Dominicana y sobre todo cómo ellos están haciendo para integrar a los jóvenes, ¿no? Que nos sigan en ese testigo de esta afición tan bonita, ¿no? Que aquellos que la conocen de primera mano y en primera persona, la verdad que no, vamos, que es algo que lo lleva ya en el ADN, ¿no? Y no lo dejas. Gracias, Santiago. No, gracias a ustedes y por la invitación, la oportunidad de ser parte de la NET. Recordarles que nunca dejen de aprender, nunca dejen de disfrutar. Lo más importante de todo es disfrutar el hobby y las satisfacciones que nos da y compartirlo. Si cada radioaficionado recluta a un radioaficionado nuevo, pues la historia cambiaría grandemente. Así que ayuden a difundir el hobby y a atraer gente joven. Una de las cosas que me decía mi mentor, y creo que te tomo la palabra, Santiago, es que si cada uno de nosotros, como radioaficionados, en nuestro entorno consiguiéramos convencer, llenar digamos, de satisfacción y de disfrutar de este hobby a un colega o amigo, compañero o lo que fuera de nuestro entorno, sería extraordinario, ¿no? Solamente con uno sería ya, se incrementaría exponencialmente la cantidad de radioaficionados. Totalmente de acuerdo, así es. De hecho, jocosamente nosotros tenemos un challenge en el grupo de que cada radioaficionado nuevo que se integre, joven, para ser socio activo del club tiene que a su vez reclutar un joven más que se interese por la radio. Y así vamos a tratar de ser un agente multiplicador. Genial, excelente. Es una idea que tomamos muy buena nota. Gracias, Santiago, y a todos los que nos escuchan, ahora y en diferido. 73. Gracias a ustedes. Para mí un placer y cada vez que quieran, pues yo contento de estar. En contacto y si quieres alguna colaboración, por supuesto, estamos también a la orden. Muchas gracias. Te tomo la palabra. 7-3 a todos.